Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Daniela Rivero Yeverino, parte de la mesa directiva de Compedia. Les agradecemos que hayan tomado su tiempo para conectarse en esta noche y pues aprender de este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Antes de dar paso a la presentación de los ponentes que nos acompañan hoy, quisiera recordarles e invitarles al próximo Congreso Nacional de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica de nuestro colegio, el Colegio Mexicano de Pediatras, Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, que se llevará a cabo del 5 al 8 de julio en la ciudad de Mérida. De igual manera, quiero invitarlos a ingresar a nuestra página web de Compedia, donde se encuentran varias herramientas que ustedes pueden explorar, utilizar y descargar, como es pues el curso de alergia alimentaria de la teoría a la práctica, la guía de alergia molecular que se encuentra disponible para su descarga y pues la base de datos para que nosotros podamos meter pacientes con el perfil de alergia molecular y por último el algoritmo interactivo de urticaria. Y bueno, adentrándonos un poco al tema del día de hoy, que es tamiz neonatal para innatos de la inmunidad, quisiera presentarles al doctor Aristóteles Álvarez. Él es pediatra con especialidad en alergología e inmunología clínica pediátrica. Tiene una alta especialidad en inmunodeficiencias primarias, una maestría en investigación biomédica y es secretario de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias. Él nos va a dar una introducción a este tema y posteriormente el doctor Antonio Condino-Neto, que es presidente de la Sociedad Pediátrica Brasileña, director del Centro Jeffrey Model de Sao Paulo y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, va a adentrarse un poco más en el tema, nos va a contar su expertise y su experiencia en esta área. Pues bueno, sin más, le dejamos los micrófonos al doctor Aristóteles. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, doctora Daniela, por la gentil presentación. Y bueno, agradecer a la mesa directiva de Compedia que nos haya permitido estar aquí con ustedes en esta noche. Sobre todo para hablar de un tema tan interesante como es el tamiz para errores innatos el tamiz neonatal para errores innatos de la inmunidad. Y voy a dar una pequeña introducción por mi parte para después dar paso al doctor Antonio Condino, que nos va a hablar de su experiencia de cómo implementar un programa de tamizaje neonatal en un país como lo es Brasil, y bueno, que todos podemos aprender de ese modelo para irlo reproduciendo en diferentes regiones. ¿Por qué hablar del tamizaje de neonatal para errores innatos de la inmunidad? Porque bueno, todos sabemos que estos padecimientos, específicamente la inmunodeficiencia combinada grave, es un problema importante, relativamente raro, pero que cobra mucha importancia por la gravedad del proceso y, como vamos a ver, la importancia del diagnóstico temprano. También, ya en la plática del doctor Condino, podremos ver cómo es que no solo sirve el tamizaje neonatal para detectar la inmunodeficiencia combinada grave, y bueno, sabemos que la inmunodeficiencia combinada grave es todo un grupo heterogéneo de trastornos que se van a producir por mutaciones en alguno de los genes involucrados en la expresión del receptor del linfocito T, o bien en el proceso de reparación y rearreglos del DNA necesarios para esto, la síntesis del DNA y el metabolismo de las células para proliferar y activarse, o por la señalización a través del receptor del linfocito. La importancia de saber esto, como todos lo conocemos, es que todas las formas de inmunodeficiencia combinada grave tienen un descenso en la producción y proliferación y función de los linfocitos naïf, lo que va a producir una deficiencia tanto humoral como celular en estos pacientes, y que la mayoría de los bebés al nacer, sobre todo las formas más comunes, son fenotípicamente normales. Y es por eso de la importancia de que hablemos del tamizaje neonatal
para los cuadros de inmunodeficiencia combinada grave en específico, pero como veremos para detectar otros errores innatos de la inmunidad. Desde los 60 se postularon los criterios de Jungner para el tamizaje neonatal. Como todos ustedes saben, tenemos programas prioritarios de tamizaje neonatal para enfermedades comunes como hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, etcétera. Y el tamizaje para inmunodeficiencia combinada grave cumple con todos los requisitos para los criterios de Jungner y que se ha evaluado como una política pública permitir el tamizaje neonatal para esta condición en todos los recién nacidos. Primero, debe ser un problema de salud importante, lo es. La incidencia, dependiendo de la población o los estudios que se han hecho, puede ser de 1 de cada 50,000 recién nacidos vivos, que es algo similar a la fenilcetonuria en nuestro país. Como decíamos, la mayoría de los bebés al nacer son fenotípicamente normales, no van a tener manifestaciones hasta que empiecen a tener complicaciones infecciosas. Es un proceso que es fatal sin tratamiento, también lo es. La detección temprana mejora la perspectiva, obviamente, como lo veremos en unas de las diapositivas siguientes. Hay un tratamiento disponible, que lo hay, y estará disponible cada vez más en nuestros medios, y que exista una prueba relativamente económica para la detección, como vamos a ver también con el doctor Condino su experiencia. Existe esta prueba, está presente, la tenemos también nosotros en nuestro país, ya sea en algún centro como protocolo o bien en Tamiz neonatal comercial ampliado, es posible hacerlo. Entonces, la inmunodeficiencia combinada grave cumple con todos estos requisitos y criterios de Jungner para ser considerada una enfermedad que debe pertenecer en el tamizaje. También el doctor Condino nos hablará un poquito de la historia en el tiempo de la prueba del tamiz neonatal para inmunodeficiencia combinada grave, pero vemos que cumple con estos criterios y debe de ser, independientemente de donde esté disponible en el tratamiento, una política pública tamizar a todos nuestros recién nacidos vivos. Si consideramos, por ejemplo, que en nuestro país tenemos cerca de 2 millones, 1.900.000 nacimientos por año, tendríamos que tener al menos, o tenemos 40 bebés con inmunodeficiencia combinada grave que están naciendo, no se están diagnosticando y están muriendo prematuramente. No se alcanza a ver con mucha definición, pero bueno, voy a explicarles este árbol que me gusta mucho. Si bien le falta actualizarse, podemos asumir estos dos caminos, una rama hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Si asumimos que en una población con 100,000 nacimientos por año, con una prevalencia inicial planteada de 1 por cada 33,000 recién nacidos vivos de una inmunodeficiencia combinada grave, podemos tener estas dos vías. A la izquierda, si tenemos el tamizaje neonatal para inmunodeficiencia combinada grave, y a la derecha, si no tenemos en esa población con 100,000 nacimientos por año, el tamizaje neonatal. Aquí, perdón, si nos ahorramos, por ejemplo, el nacimiento de estos niños, no se prueba, no se hace el tamizaje, al final tendríamos 3 recién nacidos vivos con inmunodeficiencia combinada grave que van a condicionar un gasto cercano a $6 millones en esta población, entre que no se atendieron, sufrieron de complicaciones infecciosas, ocuparon mucho tiempo de atención sanitaria por las mismas complicaciones, cuidados intensivos, etcétera, se aproxima a ese costo. Si por otra parte se realiza el tamizaje neonatal a todos los recién nacidos vivos de esa población con 100,000 nacimientos, sí se hace un gasto inicial en ese momento de $4.25 por cada muestra, se hace el diagnóstico temprano, se hace un trasplante que los cuidados de los primeros años, los trasplantes que serán cercanos a los $200,000, habremos gastado al final del tiempo cerca de $1,5 millones en comparación contra los otros 6 millones que se pudieron haber gastado si no hubiera existido la estrategia de diagnóstico. Obviamente esto es diferente en todas las regiones. Hay muchos estudios que han demostrado el beneficio económico o el costo-beneficio de probar a todos los recién nacidos vivos. En poblaciones con altas tasas de nacimiento como es la nuestra, es mucho más benéfico. Y bueno, esto es para hacer ver cómo nos conviene, cumple con los criterios de Jungner y debería estar aprobado para todos los recién nacidos. Ahora, ¿qué pasa cuando se diagnostican y se trasplantan tempranamente sin infección y en los primeros 3 meses?
La sobrevida pues es cercana al 100% de estos pacientes, y no así si no se hace el trasplante antes de los 3 meses, tiene una mortalidad cercana al 100% en el primer año. Y si después se van agregando infecciones en esta línea naranja que vemos aquí, si se agregan las infecciones y las complicaciones infecciosas de un trasplante, vamos a tener una mortalidad cercana al 50%. Entonces, ¿por qué es importante hablar del tamizaje neonatal para la inmunodeficiencia combinada grave y otras formas de errores innatos de la inmunidad? Porque es una enfermedad mortal si no recibe su tratamiento, la supervivencia cercana al 100% con un diagnóstico y un tratamiento oportuno, que se pueden evitar complicaciones por infecciones, daño orgánico y, bueno, también por la aplicación de la BCG en los primeros meses de vida. El retraso en el diagnóstico en nuestras poblaciones es cercano a los 5 años, o a veces encontramos casos dramáticos de hasta 12 o más años, y al final es una urgencia diagnóstica en la que nosotros como alergólogos, inmunólogos, pediatras debemos estar involucrados y ser el personal de referencia para detectar, tratar oportunamente y tipificar bien a estos pacientes. Entonces, bueno, esta primera parte que sirva como introducción, porque de momento cuando me invitaron a dar esta plática no quise dejar de invitar al profesor Condino, porque como vamos a ver, pudo a lo largo de los años, de lo que vamos a ver en todo lo que nos va a presentar, lograr un programa exitoso de tamizaje de todos los recién nacidos para que haya una detección temprana, obviamente integrando el cuidado clínico y el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, era esta primera parte introductoria para dejarle paso al doctor Antonio Condino para que nos platique de su experiencia, cómo hacer esto en un país en vías de desarrollo como los nuestros. Entonces, muchas gracias. No quiero quitar más el tiempo y le dejo la palabra al doctor Antonio Condino. Muchas gracias, Ari, el equipo de Compedia, doctor Eli Mansur, Lazid, por esta oportunidad de hablar sobre tamiz neonatal en esta fecha tan importante. Ari, usted estaba solamente esperando para completarnos 300 participantes en esta webinar, que es un número expresivo. Yo estoy sorpreso con tanta participación, con tanto interés en este tema. Congratulaciones. Yo voy a compartir mi pantalla. Les pregunto si pueden mirar. Sí, doctor. ¿Está todo ok? Ok. Mira. Disculpe, doctor, todavía no ¿Sí? se ve en pantalla completa, doctor. Un momento. ¿Qué tal? Ahora sí, doctor. Muy bien. Mira, desde la pandemia, que nunca más yo pude hacer seminarios en español, y yo creo que estoy un poco despracticado de español, y yo voy a cambiar a inglés para hacerlo más fácil para mí. So, I will tell you a story about the implementation of newborn screening in our country, which is a developing country, is the entire Latin America. Actually, this story started in 2001 with Professor Beatriz Costa Carvalho, who founded the Brazilian group of primary immunodeficiencies, the BRAGIT, aiming to establish a continuous medical education program for health professionals to establish a diagnostic network
to support patient associations and promote advocacy, and to start the LASID registry. This work stood up, and the Jeffrey Model Foundation decided to support this program. So the first Jeffrey Model Center in Latin America came to Brazil. Beatriz was the coordinator, and I was the co-coordinator of this group, this program. And to me, Vicky Model asked to organize the LASID registry. We are currently almost to 10,000 cases. So it was a successful initiative. And this year, we are going to come out with our publication about this registry. And I already handed that to Aristóteles and the current LASID directors, so that they can continue this work, and I can retire from this position after more or less 12 years doing that. And I can tell you good news. Just for today, I participated on a meeting organized by Professor Manish Butte and Peter Ceresin from Barcelona. We are going to have the first Congress, the first meeting on artificial intelligence for primary immunodeficiencies in Barcelona this month. I will not attend in person because very soon I will become a grandpa, and I declared an embargo for traveling now in June and July and August. But anyway, the Brazilian registry will be there. I will give a talk virtually, and I put LASID in the map of artificial intelligence cooperation program. It's going to be very good for us. So continuing this, Vicky asked me to start with the newborn screening in our country, because at that time in 2008, they started with the newborn screening in the United States. So why not doing that in Brazil? We collected some grants from the Jeffrey Model Foundation, the local Brazilian agencies, FAPESP, CNPq, and an investigator initiative trial from Baxter at that time. So we have sent up Marilia Canegai to make a rotation at Jack Root's lab at University of Wisconsin, where everything started. So that we could establish the techniques, we established a cooperation with APAI. APAI, currently Instituto João Clemente, is the most important newborn screening institution in Brazil. And so my first advice, you have to join, you have to collaborate with the newborn screening institutions, so you will not start doing that in one university individually. Newborn screening has a protocol. It's not only about making tests. You have, once you find someone suspected of the disease, you have to go for the patient, make the confirmatory, make the family counseling, and start treatment immediately. So that kind of business is not for us immunologists. You have to work together with people specialized in newborn screening. So we have started this program, and we established 4 pilots. The first one was carried out by Marilia Canegai, then Lucila joined the group, so we have made the second round. The third round went to Dr. Carolina Prando in Curitiba at Pequeno Príncipe Hospital. And the fourth round came back to São Paulo with a support of the federal government.
It was the PRONAS program dedicated for people with disabilities. Actually, this program was more focused on children with neurological problems like intellectual disabilities, seizures, and autism. And by that time, with the 485 diseases, I went carefully to see the classification and found that around 130 children, 130 types of immunodeficiency will present with those kind of neurological problems. Okay, so that's the connection we needed to make this program work. I justified for that, and then we got the federal support for this. And we did the fourth round. We could establish it technically, learn how to work with this. Not only about, like as I said, is not only about lab tests, is how to manage this situation. We did our first publications, and for our reality and the technology we have developed, we found that our technology is about absolute count of tracks and cracks, are the T-cell receptor excision circles, which will look for T-cell deficiencies, and the cracks, which is the kappa-deleting receptor excision circles, though it's looking for B cells, kappa from the kappa light chain of immunoglobulins. So below 25 molecules, we have between 10 and 25, we have a yellow flag, and below 10 copies, you have a red flag, and you have to go on the confirmatory. This, for us, we did absolute count by microliter of blood. So, as you know, the newborn screening is performed in dry blood spots on Guthrie cards, which is a paper filter specially made for that. And we have a punch of 3.2 millimeters. And from that, we extracted the DNA and set up a PCR reaction with the proper templates and primers to develop the reaction. In the market, you have diagnostic kits that will be semi-quantitative or just qualitative. And those kits are set up for black and white, so it's positive or negative for skin. What we have developed here was set up to detect lymphopenia, T-cell lymphopenia and B-cell lymphopenia. So behind one skid, we have many more other cases. The current statistics is that one by each 1,000 cards, we detect some kind of adaptive immunodeficiency. And currently, for about 240,000 tests, we have found 8 skids, 2 gamma globulinemias, and for the first time, a congenital leukemia. And we have found 200 other immunodeficiencies that are currently under follow-up in the clinic of the Jeffrey Model Center in São Paulo. So this is the second advice I'll give you for you. So once you choose your technology, if you have a skid, okay, you have to go quickly and transplant this baby. But it depends on the technology you use. You will have a black and white skid, or if you use a technology like we developed, you find many other patients, and you have to be prepared for that. So you have to open your outpatient clinic for new patients and give them a proper follow-up. So the confirmatory is about immunophenotyping, but it's not any kind of immunophenotyping. Actually, what you want is to count the naive cells, newborns,
are about naive cells and not memory cells. Memory cells, old people like me have memory cells, but newborns will have naive cells. So what you want is naive cells. So the immunophenotyping, like doing CD3, CD4, CD8, CD19, or CD16, 56, it is something that you will do on a daily basis for immunology clinic, but not for newborns, because if you do that kind of simple immunophenotyping, you may skip one SCID diagnosis, because you eventually may be counting the mother lymphocytes that will invade the newborn, because he has no other lymphocytes. So here, what you can look on this exam is a very low count of CD4, CD3, CD4, and the naive cells, CD4, the naive cells, and CD8, and you have normal B cell counts. So this is T minus B plus SCID. The other case, again, very low number of CD3 cells, CD4 cells. Here, no naive cells, CD8, and reasonable number of B cells. And this other case, again, if you look here, apparently you have CD3 counts, but the other cells are very low. Just for yesterday, I didn't have time to prepare the slide. We had a boy that had almost 0 cells for everything, so he had no lymphoid cells. It's probably another SCID, adenosine deficiency SCID. This one, we had a low track number and a very high track number. Eventually, if you look here, the number of B cells is just crazy high. And eventually I fight it with the girls in the lab. So you are doing the wrong thing. The cracks are very high. This is not possible. And then you do the confirmatory, and then the B cells are here. Very high, so you are wrong again. Let's repeat. So eventually I had to start to think, well, God is trying to send me a message that you have something atypical here. And actually I was wrong and the girls were right, and we had a leukemia. The first congenital leukemia diagnosed in the world by this technique, and the baby is transplanted and doing well, fortunately. So you may eventually classify your patients in 4 phenotypes. It's a T minus, B minus, NK minus. Probably these are metabolic disorders like other SCID. T minus, B plus, NK plus. So probably you have cell signaling problems like a JAK3 deficiency. If you have T minus B plus, again, you may have problems with the molecules that will compound the CD3 complex, the T cell receptor. And if you have a T minus, B minus, NK plus, probably you have a problem in the recombination. So it's a REG1 deficiency, for example. So that will help to classify the phenotype, and then you have an idea of what is going on. The initial calculation in Brazil was based on United States statistics, was supposed to have like 50 SCID cases per year, but now we know it is the double, so it is more or less 100 SCID cases. And I'll show you the current statistics afterwards. In 2014, Beatrice group performed this retrospective study and found SCIDs
in our country, so it was like a death sentencing. Over 90% of the babies were lost, unfortunately. So this is more or less the story in the United States and the story that we have developed in Brazil. So how we did is not only about immunodeficiency, it's also about metabolic disorders, lysosomal disorders, neurological disorders, blood disorders, cystic fibrosis, everything put together. So when you put many patient associations, the rare diseases umbrella, and you put several medical associations, not only immunodeficiency, and when you convince some good politicians about the cause and eventually tell them they're going to receive a large number of votes, the Brazilian Congress eventually approved the law, the Senate approved, then it became a first lady cause. It's no problem to be the first lady cause because she made the president to sign the law, and that was last year. Now we have a federal law and with a program to implement what we say, the expanded newborn screening for more than 50 diseases in the whole country. Immunodeficiency is included in 4 phases. We are in phase 4 together with spinal muscular atrophy, which is a group of a very strong advocacy group. And it's good for us in immunology, and also because the screening test is based on molecular biology on a similar technique. We have in Brazil more 3 years to implement for the whole country. It is okay. The United States took 10 years. So we are taking about 13 to do everything. What I can tell you is that in the city of São Paulo, the last mayor, Bruno Covas, was very sensitive to that kind of health problems. And he anticipated this expansion. So we have started in December 2020, 8th December, it's our date of conception day. So in 21, 22, and 23, currently we are performing the already expanded newborn screening in the city of São Paulo, in the state of Minas Gerais and Brasília, the federal district, south of Brazil, the 3 states, Paraná, Santa Catarina, and Rio Grande do Sul, should start soon. And in the north of Brazil, we have to push them. So they have to be mobilized. And I can tell you that we have to be persistent. But anyway, it will eventually work because it's a federal law and newborn screening in this country is mandatory. If you do not make it, you cannot register, you cannot give a name to your child. It is obligated to do that. So this is our paper for the 4 pilots. We have identified 48 kids over 10 years. So this was based on the newborn screening plus active search. So the colleagues were willing to refer us a suspected case, even with 3 or 4 months of age. So the test is good during the entire first year of life. So we eventually diagnosed the 48 cases. The number of cases increased tremendously with this pilot. So it is very important to keep talking about it, because if you don't talk, everybody will forget. You only remember about things when you hear about it or when you see about it, and when you smell it or when you eat it. You have to activate your senses to remember about something. And it is very important seminars like this and presentations, and Lazit keep talking about this and use the example of Brazil and disseminate this program
So you are not supposed to be waiting for miracles. You have to keep going and pushing to have that. But go with the other metabolic diseases to make it stronger. The genetics in Brazil is different from the United States. In Brazil, we have European ancestry, Middle East ancestry, African ancestry, Asia. We are the largest Japanese country in the world after Japan, and we have our local natives. So you put this everything together, and in Brazil, people really mix. So we have a very strong diversity. And guess what? The major problem about infection is on the BCG. BCG in this country is mandatory at birth or during the first 30 days of life. So by the time of implementing this, it was during the COVID epidemics. And we were trying to explain the authorities and sell the idea to first make the test and after give the BCG. But eventually I could see that our program would not fly because BCG is very well established in developing countries, protects against neurotuberculosis or disseminated tuberculosis, but not against tuberculosis, but it doesn't matter, it is well established. And because of the anti-vax practice and all of the controversies that the anti-vax group raised on COVID vaccination, I realized that, well, I'm not going to talk about BCG problems because that would be a very nice meal for the anti-vax people. There is no space for raising that. So we decided to take the risk of doing both things, to do the BCG and to do the newborn screening. I preferred to get a SCID baby with 10 days of BCG and giving him isoniazid and transplanting this baby as soon as possible, than having this baby at 9 months old with disseminated BCG and making nothing for the child. So that was the risk that we assumed. Eventually, the results are that we had 2 agamas, 8 SCIDs, 1 congenital leukemic, the Georges, and guess what? 0 BCG complications. 0 BCG complications. Did you hear that? We are going to publish this experience soon. We follow the LAZID protocol for managing SCID babies. So this is the old face of SCID, the patients that Beatrice treated by her time. As you can see, they are very severe. The BCG complications, and this is the new face of a SCID. The children, they are born beautiful and they remain beautiful. And actually, it was a shock for me because when you tell about, you say SCID, yeah, I was expecting to see a horrible baby as all of the others suffering, and then you have just perfect baby. And the question is, am I going to do a transplant on this beautiful child? I have to trust on the diagnosis because the transplant itself is a high-risk procedure. We know that. But eventually, it worked well. So now we are getting used to see beautiful babies that remain beautiful. We have to change the mind. And these are the kids at Unifesp and the Jeffrey Model Center taking care. And I am at your disposal to answer questions. Thank you. Muchas gracias, doctor Condino y doctor Aristóteles, por su plática. Tenemos algunas preguntas que ha puesto el auditorio. También darle gracias al doctor Eli Mansur, que está de traductor de español a portugués para el doctor Condino. Y bueno, una de las preguntas que están en nuestra caja de Q&A
es el momento ideal para realizar el tamizaje neonatal. ¿Cuál sería? Al nacimiento, cuando nace, el tamiz se empieza con 48 horas de vida. Esta es la regulación. Esto es lo protocolo. Tiene que hacerlo con 48 horas de vida. Es lo que recomienda la Organización Mundial de Salud. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, ¿existe alguna ventaja en probar el problema específico en las moléculas o en la señalización de los receptores adaptativos o es suficiente identificar la presencia de la inmunodeficiencia? Gracias. Lo screening se hace con dry blood spots en la tarjeta de Guthrie. Y se hace con Trex y Crex, que es un test muy simple y de bajo costo. Y después se hace la confirmación con la inmunofenotipaje, la contaje de células vírgenes y las células de memoria. Y después se puede hacer un test de linfoproliferativo, por ejemplo, con fitohemaglutinina. Es todo que es necesario para establecer un diagnóstico de SCID y empezar los arreglos para los trasplantes. No necesita ser diagnóstico molecular y no necesita ser testes sofisticados en el laboratorio. Esto se puede hacer, obviamente, para el propósito de investigación científica, pero en práctica lo que el gobierno va a pagar es lo TREC-CREC, lo inmunofenotipaje, células de memoria, células naïve, y un test de linfoproliferativo. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice, aquí en el país, ¿en qué lugar podemos solicitar la realización de TREX? Estaba un poco más para el doctor Aristóteles. Sí, muchas gracias. Bueno, sí, como decía en la introducción, está disponible de forma comercial en estos tamizajes ampliados. Una forma comercial es el Támica 70 o Támica ampliado, que incluye la cuantificación solo de TREX, de los círculos de excisión del linfocito T en lo privado. Y que en general todos pueden existir otros laboratorios que ofrecen la prueba, pero al final acaban siendo todos procesados en un laboratorio de referencia en Estados Unidos que es Perkin-Elmer. Entonces, simplemente con que incluyan la cuantificación de TREX para la inmunodeficiencia combinada grave, en cuanto al tamiz neonatal ampliado en lo privado. En lo público, sé que en la unidad de investigación de inmunodeficiencia se cuantifican TREX, no para todos los pacientes, sino más bien para algunos ya dirigido, como un pesquisaje más dirigido en algunos centros, pero todos tenemos la capacidad de solicitarlo en el medio privado en estas formas ampliadas, como es de Támica o cualquier otro laboratorio que al final van escalando a estas mismas empresas, ¿no? Muchas gracias. Existe otra pregunta. Dice, aparte del síndrome de Omen y de George, ¿qué otras enfermedades no detecta el tamizaje en SCID? Como yo he dicho, se depende de la tecnología que se hace TREX y CREX. Por ejemplo, la tamizaje de Perkin-Elmer es semi-cuantitativa. Es bueno para SCID, pero no va a detectar muchas otras linfopenías. Depende. Entonces, va a detectar linfopenías que están presentes en inmunodeficiencias del sistema adaptativo. Entonces, nosotros tenemos acá inmunodeficiencias combinadas que no son SCID y que están en follow-up. Muchos de los pacientes ya reciben reposición de gamma globulina y nos habíamos encontrado en la ciudad de São Paulo, como lo he dicho, 1 para cada 1000 tamizaje. Entonces tenemos más de 200 pacientes nuevos en follow-up en nuestro centro ya premoderno. Entonces depende de la tecnología de cómo se hace lo screening.
Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice para cuándo estará en México, pero bueno, ya el doctor Aristóteles ya nos comentaba cómo está el estado del tamizaje. Muy bien, pues hay muchas felicitaciones, doctor, por su plática. Nosotros queremos darles las gracias por compartir pues toda esta experiencia que tienen ahí en Brasil y todo lo que han logrado, que esperemos que en México en un muy poco tiempo podamos tener ya más generalizado esta aplicación del tamiz. Muchas gracias al doctor Aristóteles Álvarez Cardona. Y pues bueno, vamos, si no hay más preguntas, a dar por terminada la plática del día de hoy. Tenemos algunos anuncios que darles a ustedes. Queremos invitarlos nuevamente al congreso que va a llevarse a cabo del 5 al 8 de julio en la ciudad de Mérida. Es el congreso de nuestro colegio que promete tener un programa pues bastante bueno, bastante rico y bastante disfrutable para todos los que vayamos, tanto académicamente como socialmente. Y quiero dejarle la palabra al doctor Aristóteles, que tiene alguna invitación para las elecciones de la cita. Doctor Aristóteles, por favor. Sí, bueno, Dani, si me permites, hay una pregunta que llegó después de un asistente. Dice, en caso de no tener disponible el tamizaje para cuantificación de TREX, ¿consideraría retrasar la vacunación para BCG? Bueno, como nos explicaba el doctor Condino, que prefieren hacer la cuantificación o el tamizaje y la aplicación de BCG y tratarlo inmediatamente cuando se detecta. En nuestro caso, si no tenemos la cuantificación de TREX, puede ser una política adecuada retrasar los primeros meses la aplicación de la BCG para evitar las complicaciones en esos pacientes. Ahora, lo que sabemos es una prevalencia entre 1 a 30,000 y 1 a 50,000 recién nacidos vivos, y las manifestaciones de una combinada grave se van a dar en los primeros meses de vida, que sea en el primero o segundo mes cuando empiece con los procesos infecciosos. Podemos retrasar, digo, se hizo involuntariamente cuando no hubo abasto de BCG para todos los recién nacidos. Y bueno, pues se puede dar una oportunidad para detectar esos niños antes de que se aplique la BCG y se complique posteriormente, o se complique el trasplante con una BCGosis diseminada, ¿no? Y bueno, finalmente, si me permites el comentario, el hecho de probar TREX y CREX, como bien lo demostró el doctor Condino y en otros estudios estados, nos permite ampliar los diagnósticos de diferentes errores innatos de la inmunidad, que de otro modo, bueno, ya han sido sorpresas, han salido sí, pacientes con DiGeorge, con síndrome de Down, con ataxia telangiectasia, como el que ponía ahí de la leucemia congénita. Entonces, poder accesar a las dos pruebas en el tamizaje neonatal nos va a dar una perspectiva mucho más importante. Obviamente necesitamos avanzar en el apoyo clínico de estos pacientes para darle un tratamiento oportuno, no nada más diagnosticarlo y ver qué hacemos, sino diagnosticarlo, y como decía el doctor Condino, no es necesario la prueba molecular si tenemos el abordaje inicial para referirlo al trasplante donde esté disponible, ¿no? Y bueno, permite también otra pregunta. Un comentario sobre BCG, Ari. Aquí en Brasil nosotros tenemos que tener mucha atención con este tema, porque vacunación en Brasil también es obligatorio, no es opcional. Lo gobierno, lo ministerio público puede sacar un niño de los padres si no lo dan vacunas. Es un asunto muy serio en este país. Y por eso que para nosotros la opción, vamos a hacer las dos cosas, pero en Brasil, de acuerdo con la legislación, retardar la BCG no es una opción, es criminal. Entonces depende mucho de los países. Gracias, doctor. Llegó también una pregunta. Dice, ¿será posible hacer pronto un tamizaje neonatal para la mayoría de los 500 defectos monogénicos conocidos? Gracias por sus conferencias. Mira, lo que tenemos son TREX y CREX que miran linfocitos T y linfocitos B. No estamos mirando, por ejemplo, defectos de los sistemas de fagócitos, neutrófilos, por ejemplo, enfermedad granulomatosa crónica, defectos del complemento. Ojalá podemos continuar desarrollando nuevos testes para hacer screening de todo esto.
La próxima pregunta será, entonces vamos a hacer un exoma genético cuando los niños, los recién nacidos. Este es un tema altamente controverso porque es un test de altísimo costo por la salud pública. Además que son como que 500 genes y muchos de ellos tienen pseudogenes, por ejemplo, la forma autosómica recesiva de enfermedad granulomatosa, algunas formas de SCID tienen pseudogenes y que no van a hacer reportar a un exoma. Entonces, este es un tema de mucha controversia y que necesita más desarrollo. Por enquanto, si hacemos track, está muy bueno. Muy bien, tenemos una más. Dice, ¿existe alguna modificación en cuanto a rangos con respecto a recién nacidos prematuros? ¿O qué tipo de precauciones de interpretación debemos tener con respecto a la edad gestacional? Sí, los prematuros tienen una tabla en separado para hacer la comparación. Los números es más bajo y tenemos que establecer un follow-up. Aquí ya tenemos esto arreglado. Perfecto, muchas gracias. Pues parece que ahora sí no tenemos ya ninguna otra pregunta, por lo cual pasamos al anuncio del doctor Aristóteles. Adelante, doctor. Muchas gracias y bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad de invitarlos a la reunión de la CID, que va a ser en la Ciudad de México del 18 al 21 de octubre de este año. Tenemos un programa que ya está disponible en la página de la CID, muy atractivo, que seguramente va a ser de mucha utilidad para todos nosotros, con nuevos defectos, nuevos abordajes y en general el cuidado clínico de estos pacientes. La verdad es que los invito, visiten la página, conozcan el programa y espero que nos puedan acompañar. Va a tener el aval de Clínica para que nos sirva para la certificación o recertificación. Y bueno, si me dan la siguiente. Ya está abierta la convocatoria para los trabajos libres, se cierra el 31 de julio. Y bueno, tenemos con mucho gusto a los 3 mejores trabajos, recibirán el registro, la inscripción y $500 de premio. Tienen que entrar a la página, es lacid.org, www.lacid.org para ver el programa y la convocatoria. Y bueno, también este año para todos los que sean socios activos de la CID, se lanza la convocatoria para el nuevo secretario. En la Sociedad Latinoamericana de Inmunología, el secretario funge como tal un par de años, después pasa a ser vicepresidente y finalmente presidente para dar continuidad a todo el trabajo que se ha realizado. Y bueno, con esto termino agradeciendo otra vez a la directiva de Compedia, en especial al doctor Guaquida, por la invitación. Y bueno, muchas gracias, Dan, por la presentación. Muchas gracias, doctores. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, pues les pedimos a los asistentes que completen el cuestionario para obtener su constancia. Aquí dejamos el QR, también ya en el chat está la liga para que puedan enlazarlo y contestar el cuestionario. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el siguiente mes. Gracias.